Muy buenas noches, profesora Leslie Macumi. Mi nombre es Fernando Felipe Noé Tubac de Quinto Mecánica, sección B. Soy la clave número 5. Yo le vengo a hablar sobre operaciones con función. Dado un par de valores x de x y y, tal como la función f, las relaciones x en la origen de la función y la imagen en el análisis de función tomaremos x como variable independiente eh, y y como variable dependiente. Y es igual a f entre x, la forma matemática de la expresión que relaciona x con y, da lugar a los distintos tipos de funciones, algunos de los cuales debido a su importancia tiene nombre propio o por las similitudes que presenta, se puede agrupar en tipos a continuación. Podemos ver algunas de las funciones o tipos de funciones. La función algebraica. Una función se dice algebraica si en su formulación solo interviene las operaciones algebraicas de suma, diferencia, multiplicación, división y potenciación. Si una función no es algebraica, es trascendente. Las funciones algebraicas incluyen a las funciones polinomiales, que son las funciones p entre x, donde p es un polinomio y en x, es decir, una combinación finita de sumas y productos entre escalares, números y las variables x. Usualmente los escalares son números reales, como en ciertos contextos los coeficientes pueden ser elementos de un campo o un anillo arbitrario. Por ejemplo, fracciones o números complejos, como casos particulares de función polinomiales se tienen función constante que definen f entre x es igual a. Función lineal f entre x es igual a x más b, es un binomio del primer grado. Y función cuadrática es f entre x es igual a x elevado a la 2 más bx más c, es un trinomio del segundo grado. Función fraccionales, que son cocientes entre dos polinomios. Esta función se obtiene al dividir una función polinomial por otra no identificada nula. Por ejemplo, las sumas de la función puede escribirse como f entre x más g entre x o f más g por x es toda la suma de las dos funciones de la suma de los dos polinomios. La suma, la resta, la multiplicación y la división se explicarán también. La resta, si alguna de las funciones tiene una imagen que no está definida por algún valor de x, la función resta es que es definitivamente la resta de las imágenes tampoco lo está. Multiplicación, la multiplicación de las dos funciones f y g es otra función f por g, cuyas imágenes se obtienen multiplicando las imágenes de f y g. Si las funciones vienen definidas por una fórmula, la función resultante tiene como expresión analítica el producto de dichas fórmulas. La división, si decimos que es posible combinar dos números a través de una operación llamada cociente y obtener como resultado un nuevo, es seguro que no te estamos diciendo nada nuevo. Sin embargo, lo que quizás no sepas todavía es que también es posible dividir funciones para obtener una función nueva. Y ahorita le vamos a dar unos ejemplos de suma, resta, multiplicación y división. Así es.